Las 10:15 del día 26 de mayo del 2010, constituidos en la segunda sala del Tribunal de Juicio Oral del Distrito Judicial Bravos, con motivo de llevar a cabo la audiencia de individualización de sanciones de juicio oral 11-2010, que se instruye al acusado Sergio Rafael Barraza Bocanegra por el delito de homicidio agravado cometido en perjuicio de quien en vida respondiera al nombre de Rubí Marisol Fraire Escobedo. Integran el Tribunal de Juicio Oral la licenciada María Catalina Ruiz Pacheco como presidente del tribunal, licenciada Emma Terán Murillo en su función de redactora y el licenciado Jesús Manuel Medina Parra en su carácter de tercer integrante. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 323 y 324 del Código de Procedimientos Penales, se les solicita a todos los presentes apagar sus teléfonos celulares y observar el debido respeto y decoro a fin de evitar el desalojo de la sala de audiencias. En virtud de lo anterior, les solicito colocarse de pie para recibir a los jueces. Buenos días. Buenos días. Tomen asiento. Bien, antes que nada pedimos una disculpa porque la audiencia estaba convocada para las 10 horas, pero por causas ajenas al tribunal se retrasó su inicio. Así que siendo las 10:17 del 26 de mayo de 2010, se da inicio para la realización de la audiencia de individualización de sanciones ordenada por la Sala de Casación en resolución del TOCA C04/2010, en la que invalidó la sentencia absolutoria pronunciada el 3 de mayo del año en curso en el juicio oral 11/2010 y emitió fallo condenatorio en contra de Sergio Rafael Barraza Bocanegra como responsable del delito de homicidio con penalidad agravada previsto en los artículos 123 y 126 del Código Penal, cometido en perjuicio de quien fue Rubí Marisol Fraire Escobedo, y en acatamiento a la determinación del Tribunal Superior en el sentido de que jueces distintos a los que emitieron el fallo impugnado realizaran la audiencia de individualización de sanciones, esta sala se integra con la presencia de los jueces orales Emma Terán Murillo, redactora, Jesús Manuel Medina Parra y María Catalina Ruiz Pacheco, quien preside. Antes de dar inicio a la audiencia, voy a verificar que se dan las condiciones para su realización y para ello pido a los intervinientes que se individualicen. Agente del Ministerio Público. Sí, buenos días, señoría. Licenciado Noel Rodríguez Vargas, agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía para la Atención de Homicidio de Mujeres, con datos y formas de notificación ya registrados ante este tribunal. Sí, a su izquierda, ¿quién comparece? Refugio Ernesto Jauregui Venegas, agente del Ministerio Público, con datos de identificación y notificación registrados. Gracias. Enseguida de usted, ¿quién está? Buen día, Edgar García Urueta, con domicilio y forma de notificación ya registrados en este tribunal. Disculpe, también con el cargo de… Agente del Ministerio Público. Sí. Licenciada Luz Estela Castro Rodríguez, del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, acusadora coadyuvante, también con datos ya registrados en este tribunal. Señor Joel Meneses Hernández, defensor público, con domicilio y forma para notificaciones ya registradas. Bien. Veo que se encuentra solo, señor defensor. ¿Su patrocinado no compareció? Ignoro dónde se encuentre, no sé. ¿No? Bien. Advirtiéndose de la carpeta judicial que el señor Sergio Rafael Barraza Bocanegra fue debidamente convocado y que no se encuentra presente,
como se desprende de la carpeta, se le dejó cita de espera por parte del notificador adscrito al tribunal en el domicilio que obra en la carpeta. Y se le dejó la cita de espera el 21 de los corrientes para que atendieran el llamado el día 22 de este mes de mayo a las 10 horas, y al constituirse el notificador adscrito al tribunal, no hubo persona alguna que atendiera la cita. En relación a ello, debe decirse que para la celebración de esta audiencia, si bien es cierto, el artículo 382 del Código de Procedimientos Penales contempla la presencia necesaria del sentenciado, cierto es también que esta audiencia se celebra como consecuencia de la resolución de la Sala de Casación, una vez que invalidó la sentencia absolutoria que se había emitido a favor de Barraza Bocanegra, y en su lugar pronunció sentencia condenatoria y ordenó la realización de la audiencia de individualización de sanciones para el efecto de imponer el quantum de la pena, por lo que la incomparecencia del sentenciado debemos considerarla como una renuncia a su derecho de estar presente, sin que ello conlleve a la violación de derechos fundamentales, ya que las pruebas a desahogarse en esta audiencia de individualización, en la que únicamente se cuantificarán y fijarán las penas, fueron hechas del conocimiento de Sergio Rafael Barraza Bocanegra en la audiencia intermedia. Además, este sentenciado va a estar asistido para todos los efectos por el defensor público Joel Meneses Hernández, tal y como lo dispone el artículo 7 del Código de Procedimientos Penales, que señala, en lo que importa, que los derechos y facultades del imputado podrán ser ejercidos directamente por el defensor. De manera que, como ya se dijo, la incomparecencia del sentenciado debemos considerarla como su renuncia al derecho de estar presente. Señor agente del Ministerio Público, ¿están presentes sus testigos y peritos? Así es, están disponibles. Su señoría, antes, ¿me permite? Sí. El párrafo tercero del numeral invocado por usted establece que no se suspenderá la audiencia si no comparece la víctima o el ofendido. Por lo tanto, interpretado este párrafo a contrario sensu, quiere decir que si no comparece el acusado, entonces se suspende la audiencia, de acuerdo al primer párrafo, que es muy claro en cuanto a que a la audiencia de individualización de penas debe estar presentes el Ministerio Público, el acusado y su defensor. Necesariamente deben estar aquí. Si no está, esta audiencia es ilegal. Bien. Agente del Ministerio Público, ¿alguna manifestación en relación a lo manifestado por el defensor? Sí, que la interpretación que hace no es exacta en cuanto al texto del dispositivo que leen, tanto que es verdad que al final se establece que la audiencia no se suspende en tanto no comparezcan personalmente o por medio de apoderado,
pero no se refiere exclusivamente a ninguna de las partes, sino que de manera genérica establece esas circunstancias y artículo. Por esa razón, estima el Ministerio Público que la interpretación que hace el defensor es restrictiva y va en contra del artículo 4 del Código de Procedimientos Penales, que habla acerca de las prerrogativas de las partes, a Bien. que se celebren los actos del procedimiento. Sí. El tribunal resuelve. En relación a la manifestación del defensor público, Joel Meneses Hernández, debe decirse que este tribunal, en la exposición que dio, de que si bien es cierto, el artículo 382 precisa la presencia del sentenciado por las razones ya dadas en cuanto que esta audiencia es consecuencia de la audiencia de casación, no es necesario, debemos considerar que el sentenciado ha renunciado a su derecho de estar presente. Por tanto, se ha resuelto y se va a celebrar la audiencia. Bien, ¿no hay alguna otra cuestión previa que resolver por parte de los sujetos procesales? ¿Agente del Ministerio Público? Sí, solicitaría la autorización del tribunal para desahogar prueba documental ofrecida por… Sí, pero antes de dar inicio formal a la audiencia, ¿alguna cuestión previa? Ningún. Señor defensor, ¿ya resuelto el tema planteado por usted? ¿Alguna otra cuestión? Pues que esta defensa se opone a que se lleve a cabo esta audiencia, porque se están violando garantías de mi defendido. Él necesariamente debe estar aquí, así lo dice la ley. No hay ninguna disposición que establezca que porque esa audiencia emana de otra resolución, que en este caso se exima o ya no sea necesaria la presencia del acusado, del sentenciado. Bien. Por lo que, Okay. si se lleva a cabo esta audiencia, será ilegal. En relación a ello, el tribunal ha resuelto. No habiendo otras cuestiones previas que resolver, encontrándose constituido el tribunal, los agentes del Ministerio Público, defensor, los testigos y peritos de las partes, se declara iniciada esta audiencia de individualización de sanciones. ¿Hay peritos o testigos en la sala? ¿No hay? ¿Sí? Si están aquí presentes, por favor, se les pide que la abandonen para ser llevados a la sala de testigos hasta que sean llamados. Solo se les pide que no se comuniquen entre sí, ni pueden ser informados de lo que ocurriere en esta audiencia. Encargada de sala, que se trasladen los testigos. Sí, ahí está. Gracias. Agente del Ministerio Público, exponga lo que considere pertinente respecto de la individualización de sanciones cuya imposición solicitó. Sí, el maestro García es el que se va a hacer cargo de este acto procesal. Adelante. ¿Podría hablar un poco más fuerte, por favor? Muchas gracias.
Señores jueces, durante la presente audiencia podrán apreciar prueba o el desahogo de prueba concerniente al grado de culpabilidad que representa Sergio Rafael Barraza Bocanegra. Prueba a la que, adicional a la que ya se desahogó en la etapa anterior de debate de juicio oral, misma que solicito tenga reproducida en este momento, le servirá de base para establecer con precisión dicho grado de culpabilidad y la punibilidad que le corresponde, tanto a la pena corporal, misma que en concepto de esta Fiscalía es la máxima, esto es 60 años de prisión, así como lo relativo a la reparación del daño material y moral. De la misma manera y en relación a lo último señalado, será aprobada la cantidad que fue erogada para cubrir los gastos funerarios con motivo de la muerte de la víctima, Rubí Marisol Fraire Escobedo. Se demostrará quién erogó ese gasto y, por tanto, en favor de quién se debe condenar a dicho pago. Encontraremos también dentro de esta audiencia el desahogo de pruebas que, en conjunto con las ya desahogadas, lo que los llevará a determinar la cantidad que se debe fijar por parte de este tribunal como condena al pago de la reparación del daño moral. Por tanto, una vez que se realice esta audiencia, en términos de nuestro escrito de acusación, solicitaríamos se condene al hoy sentenciado a 60 años de prisión, al daño material que sea demostrado y el propio que en la etapa de ejecución de sanciones se demuestre, y así como al pago del daño moral en favor de la ofendida, de la señora Marisela Escobedo, que se determine en base a la prueba específica que para ello se ha desahogado ya en la etapa anterior y la que se desahogará en la presente. Sería todo. La acusadora coadyuvante va a exponer lo que estime pertinente en cuanto a las penas a imponer solicitadas por el agente del Ministerio Público. Sí, su señoría. Señoras jueces, señor juez, ustedes van a apreciar información relativa a la culpabilidad de Sergio Barraza Bocanegra. Desde luego que tomarán en cuenta que esta ya fue proporcionada con antelación en la audiencia preliminar. Y desde luego el propósito fundamental será establecer el grado de culpabilidad y de punibilidad tanto en lo concerniente a la pena corporal como a la reparación del daño moral. Ustedes escucharán las declaraciones testimoniales que probarán además las circunstancias en las que Sergio Rafael Barraza Bocanegra ejecutó el delito, a fin de que puedan tener los elementos suficientes para trazar la prueba. Las pruebas a desahogar también les van a proporcionar elementos suficientes al tribunal para demostrar el daño moral, y aquí haría el énfasis de la acusadora coadyuvante en el sentido de lo que significa el daño moral, que es facultad exclusiva de establecer por parte de los jueces, pero a partir de las diferentes aportaciones que ustedes escucharán. Y nosotros haremos alusión a los parámetros en el derecho internacional que se fijan a partir de lo que significa el daño moral a las ofendidas por el feminicidio de Rubí Marisol Fraire Escobedo, especialmente por las secuelas de sufrimiento a su pequeña hija. Para quedar demostrado, sin lugar a dudas, el daño ocasionado por la intensidad del delito que se le atribuye al enjuiciado, y desde luego la penalidad máxima de 60 años
será contundente para este caso. Es todo, su señoría. Bien, la ofendida está presente. Sí se encuentra, sin embargo, está dentro de la lista de testigos que presentará esta representación. Está en la sala de testigos. La faculta también para exponer lo que considere pertinente en cuanto al tema que nos convoca el día de hoy. Sí, puede ser llamada para que tome el uso de la palabra. Va a estar ahorita como ofendida. Permítame para explicarle. Buenos días. Buenos días. Señora Maricela Escobedo Ortiz, usted como parte ofendida tiene el derecho a exponer lo que considere pertinente en cuanto a las penas que solicita el representante social se impongan al sentenciado Sergio Rafael Barraza Bocanegra y en cuanto a los daños causados por el delito cometido. Sí, su señoría, yo exijo una pena máxima de 60 años. Y si tengo que hablar respecto a los daños, pues yo creo que más bien va a ser en el momento que se me traiga para eso, porque es… Okay. ¿Sí me escucharon, perdón? Sí. Sí, que yo exijo una pena máxima, que tengo conocimiento que son 60 años de cárcel para el Sergio Rafael Barraza Bocanegra, autor homicida de mi hija Rubí Marisol Fraire. ¿Es todo, señor? Sí, es todo. Bien, gracias. Puede pasar a la sala de testigos, porque usted está ofrecida como testigo también. Señor defensor, ¿puede exponer los argumentos que crea convenientes apuntar con relación a las peticiones del representante social? Únicamente decirles que objeto todas las pruebas que se hagan en esta audiencia, porque si esta audiencia es ilegal, todas las pruebas también serán ilegales. Es todo. Bien. Enseguida vamos a proceder a recibir las pruebas que oportunamente fueron ofrecidas y aprobadas para esta audiencia. Agente del Ministerio Público.
Ministerio Público pretende desahogar la documental ofrecida y aceptada en el apartado A del capítulo del en cuanto a la reparación del daño en el auto de apertura, consistente en una factura. Para ello, A ver, ¿dónde está? ¿Me la precisa, por favor? es el inciso A del apartado de reparación del daño. Sí. El auto de apertura, pues es que no tiene número la foja del auto. Es en la parte de arriba. Sí, ya la tengo. Previo hace unos minutos, platicando con el defensor, se acordó que se hiciera la lectura parcial o resumida del documento. En relación a eso, ¿desean hacer lectura parcial, señor defensor, del documento que van a incorporar, que va a incorporar la representación social? Toda vez que se juegan todas las pruebas, pueden hacer como ustedes se lo determinen. Proceda, agente del Ministerio Público. Factura número 11358, Jardines Eternos SADCB, facturado a Gobierno del Estado de Chihuahua. Datos del fallecido Rui Marisol Fraire Escobedo. Contrato 2902-136. Concepto fosa para niño. Importe 9.698.78 moneda nacional. Total 10.668.66 moneda nacional. Un sello pagado con fecha 11 de septiembre 2009. Documental privada que el Ministerio Público, en los términos del artículo 366, 347 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Chihuahua, solicita se tenga incorporada para todos los efectos legales a que haya lugar en esta audiencia. Esto. Bien. Se tiene por incorporado la documental que bajo el inciso A consta en el auto de apertura consistente en factura número 11.358, expedida por el Panteón Jardines Eternos, Sociedad Anónima de Capital Variable, a favor de Gobierno del Estado de Chihuahua, en fecha 11 de septiembre de 2009. ¿Sí está correcto eso? Es correcto. Sí. Por concepto de una fosa para niño, por la exhumación de Rubí Marisol Fraire Escobedo, por la cantidad de 10.668 pesos con 66 centavos. Esa es, ¿sí? Si escuché bien, es 10.668 pesos. 10.668, sí. Así es, 10.000. Con 66 centavos. Así es. Quedó incorporada. ¿Sí? Sí, el siguiente también documento es el identificado en el inciso B del capítulo de reparación del daño del auto de apertura. Se refiere también a una factura. Igual fue consensado con el defensor para hacer una lectura parcial o resumida. Señor defensor, en relación a la manifestación del representante social que desea hacer lectura resumida del documento que va a incorporar. Lo mismo que dije antes, lo que ya había dicho en cuanto a las pruebas. Adelante. Factura número 7863, Funeraria La Paz, SADCB Matriz. Facturado a Gobierno del Estado de Chihuahua, Avenida Venustiano Carranza, número 601.
Colonia Obrera, Ciudad Chihuahua, Chihuahua. Datos del funeral. Nombre, Rubí Marisol Fraile Escobedo. Importe 999.41. Total 1099.35. Un sello con la leyenda pagado, septiembre 10, 2009. Documento que el Ministerio Público, los términos del artículo 347 y 366 del Código de Procedimientos Penales, solicita se tenga por incorporado en esta audiencia para todos los efectos legales a que haya lugar. En el auto de apertura, agente del Ministerio Público, la fecha de esa factura dice 20 de agosto de 2009. Así es. Tiene una fecha, yo leí la fecha de pagado, Okay. que es en el sello, en donde aparece la fecha de pagado por parte de la persona que le factura. Así es. En relación a esa aclaración, señor defensor, ¿alguna manifestación? Nada que decir. Bien. Se tiene por incorporado la documental que bajo el inciso B consta en el auto de apertura relativa a la factura número 7863 expedida por Funeraria La Paz Matriz, expedida a Gobierno del Estado de Chihuahua por el funeral de Rubí Marisol Fraile Escobedo y que ampara una cantidad total de 1,099 pesos con 35 centavos. Fechada el 20 de agosto y en el sello aparece pagado el septiembre 10 de 2009. Continuamos. Sí. El Ministerio Público solicita la comparecencia del representante legal de Funeralia La Paz, ingeniero Moisés Martínez Gutiérrez, quien está disponible. A ver, ¿me repite su nombre, por favor? Ingeniero Moisés Martínez Gutiérrez. Moisés Martínez Gutiérrez. Sí, quien está disponible. Adelante.
Señor Moisés Martínez. A sus órdenes. Buenos días. Se le hace saber que usted fue llamado a comparecer ante este tribunal para que declare en la audiencia esta de individualización de sanciones del juicio oral 11/2010 que se instruye en contra de Sergio Rafael Barraza Bocanegra por el delito de homicidio agravado en perjuicio de quien fue Rubí Marisol Fraire Escobedo. Para efecto del registro de su intervención, le voy a pedir algunos datos. Proporciona, por favor, su nombre completo. Mi nombre es Moisés Martínez Gutiérrez. Moisés Martínez Gutiérrez. Gutiérrez. Su edad, 38 años. su estado civil. Casado. ¿A qué se dedica, señor Martínez? Soy ingeniero en computación. En relación a su domicilio, la ley lo faculta para que se lo reserve si usted teme por su integridad física o la de alguien que habite el mismo. ¿Lo quiere proporcionar públicamente o reservar? Me lo reservo. Siendo así, se ordena tomar nota reservada del domicilio del testigo, quedando prohibida su divulgación. Señor Martínez, ¿algún parentesco con el sentenciado? No, ninguna. Bien. Usted, agente del Ministerio Público, Moisés Martínez, comparece en carácter de representante ¿de qué empresa? Es Funerales La Paz, de acuerdo con él. Y Jardines Eternos. O sea, Funerales La Paz. entonces, su testimonial es la que ofertada, que está en el punto G. En el inciso G, el auto de apertura, así es. Muy bien, del auto de apertura. Bien. También es en cuanto al inciso H, es la misma persona. También ahí está ofrecido el representante. También es representante del Panteón Jardines Eternos. Así Y es. Funeraria La Paz. Así es. Entonces, con él se van a agotar los puntos G y H del auto de apertura. Así es. Bien. Señor Moisés Martínez, se hace de su conocimiento que existen penas de prisión de hasta 7 años para los testigos que declaran falsamente ante la autoridad judicial, aunque usted no está obligado a declarar sobre hechos que le puedan acarrear responsabilidad penal, pero sí tiene que contestar en todas las cuestiones que